¿Cómo viste vos a tus pacientes este año? Nosotros lo No. vimos, Mm. te cuento dos cosas que vimos. Uno en el estudio que hicimos que el 50% había empeorado, y el otro día hablaba con Julia Taranzuk de Florencio Varela y me decía que tenían muchos casos nuevos. ¿A vos te Mm. ocurrió lo mismo? Sí, vos sabés que, bueno, algo muy bueno que implementamos fue seguir en virtual con nuestros pacientes. O sea, viste, el hecho de haberle dado nuestro celular o tener Claro, un mail, dejamos en el contestador porque prácticamente un año y medio no atendimos en forma presencial. claro, sí, Entonces, dejamos la secretaria igual estaba porque estaba sola, pero bueno, en el horario que tomaba el turno. Y después dejamos un mail para contactarse a aquellos que no tenían nuestros contactos, el cual veíamos todos los días, lo cual, sí, viste, sí. porque a veces podés tenerlo y no mirarlo. Entonces, de ahí empezaba el contacto y hoy la verdad que las redes también hacen que te busquen por Facebook, por Instagram y demás. Totalmente. Y los pacientes, la verdad que todos mis pacientes o todos nuestros pacientes básicamente tenían nuestro celular, así que el WhatsApp y la videoconsulta por WhatsApp, por lo menos para psoriasis, fue realmente, creo que una salvación para todos. Sí, sin duda. O sea, ante la incertidumbre primera, porque bueno, esto viene ya desde marzo del 2020, fíjate que ya Ujú, son, ¿sí? vayan a ser casi 2 años. O sea, yo empecé a atender presencial hace 8 semanas y sin embargo pude básicamente seguir a mis pacientes y de psoriasis, como yo les digo, no es tan difícil porque son lesiones muy visibles Claro, básicamente. claro. Entonces, a diferencia de otras cosas que, bueno, otras pude verlas, otras no y las fui derivando a quien estaba atendiendo a presencial, pero no específicamente en psoriasis ni tampoco en Ujú, artritis, que viste, Simón, el sí, doctor Gussis también siguió básicamente atendiendo casi sin problemas de poder ver, porque el teléfono te permite mirar, o sea, hacerte pasear sí, por todo el cuerpo, solo con totalmente. alguien que te ayude y que te acompañe, a diferencia de la compu que sería mucho más difícil. En cambio, el Lo que pasa, celular, Norita, que no fue así con todos los médicos. Fue muy difícil para todos los médicos. Es decir, muy difícil para los pacientes, porque muchos médicos no dejaron ni su celular ni su mail. claro, bueno, O eso, sea, viste, como siempre hablamos, el hecho de estar, o sea, tenés que tener, cuando uno hace esto, desde la medicina, o sea, ya ni hablemos desde obvio, la psoriasis, hay que tener una responsabilidad muy importante hacia el paciente. Ojo, si vos no lo podés resolver, no podés adaptarte, además, bueno, decís, contactate acá o contactate allá. El 2020 claro, no teníamos ni para derivarlo a un hospital, los hospitales estaban, yo hice toda una charla y que hice para mis pacientes que también, bueno, después se medio se cortó el Zoom, pero como para hacer la atención así virtual, o sea, todos claro, los datos y cómo fue pasando día a día, tenía las fotos de yo ir acá por el barrio, que tengo, estoy en Parque Centenario, tengo 3 hospitales muy grandes y que no había claro. una persona salvo la SUFU afuera. Y lo que eran Sí. las chicas en el hospital, que tengo la foto, todos vestidos. O sea, el 2020 fue terrible. No, Bueno, o terrible. sea, los pacientes ahí fueron más que nada los pacientes que seguimos y demás, un poco la incertidumbre y poder contestarle que nosotros también teníamos hasta que tanto preguntar y tanto ver la experiencia básicamente europea, bueno, pudimos dar una respuesta que nos convenza a todos, hacer muchos webinarios, muchos Eh, Zoom con la gente que ya había pasado esta experiencia, o sea, de 2 hasta 3 por semana hemos hecho, pero era sí. como, para mí fue, te digo, o sea, uno dice, bueno, muchos dicen, estoy agobiada del Zoom. Para mí era como un momento especial de decir, bueno, este es el momento de aprender, de preguntar. Era como que a las 7 de la tarde, que básicamente era, al principio era un poquito más temprano, después fueron a las 7, 8, y era mi momento de sentarme a escuchar a otros, a dar mi opinión, o a ver mis dudas o las dudas de los demás, que muchas veces Claro. son tus dudas. Y después estaban, como vos decís, o sea, los pacientes míos todos pudieron conectarse, no hubo ningún problema porque estaban, o sea, o por los que no tenían ponerle el celular porque no tuvimos necesidad,
en su momento, o los que tenían, bueno, al llamar al consultorio ya les daba el mail y ya nos mandaban Claro, un mail y claro, ya nos claro. contactamos. Pero los nuevos, digamos que en general, ponele, son gente que la recomiendan o te buscan o demás, también haciendo el mismo sistema, o muchos por el Messenger, viste que ahí te encuentran enseguida, Totalmente, sí. contestamos el Messenger y también nos pusimos. Y hay pacientes que recién, todavía hay muchos que no conozco personalmente, y otros que en estos 2 meses fui conociéndolos, me dicen, no, no, pero para mí era como que los conocía, y cuando me dijeron, no, es la primera vez que nos vemos, pero como ya tenían su historia clínica y todo, era, ah, no, yo te conozco, los conozco tanto de vernos así por la video que bueno, en general fue, digamos, positivo, algo que yo hubiese pensado, o sea, yo había ido charlas a la consulta virtual y la verdad que cuando me lo contaban hace 4 años, 5 años que Sí. empezaron a hablar de esto, dije, ay, qué bueno, Sarasa, ¿viste? No, va a ser que, pero no, fíjate que como la No, necesidad y lo bueno, y yo creo que acá el celular, y para esto, como estamos haciendo ahora el sí, Zoom, es totalmente. es lo más porque te permite hablar bien, cómodo, te podés conectar del celular, de la tablet, de la compu, a veces, Totalmente. bueno, puede fallar, pero en general, bueno, estuvimos todos muy activos y ustedes con AEP son muy activos y yo creo que el Soriática, ¿te acordás que fue del 2020 y 2021? Fue No, la verdad que una maravilla. una Mejor que los que hemos maravilla. hecho presenciales, Silvia. Te digo que todos, no hay una persona que no haya dicho médicos, pero que Claro, vinieron a decirme especialmente, quiero decirte el placer que me dio estar en Soriática y ver lo que era Soriática, y médicos de exacto. muchas especialidades, y los Eso uno. pacientes ni hablar, porque era Y para ellos. aparte, lo que te permitía es que, bueno, cuando hacíamos ponerle los congresos y demás, era de la gente que está, o en Cava, o Obvio. si hacíamos en Rosario, o en Claro, Pero acá era de todo, todo el todos país. lados, Y todo el acá si pa querían la que hasta de donde quisieran, en realidad, se ¿sabés? podían conectar. Y eso es lo maravilloso que me parece de este sistema que tiene que seguir en forma, digamos Tiene que así, seguir porque híbrida, como iguala se los dice. derechos. Norita, hablemos un poquito de psoriasis. Sí, ¿Viste cómo. cosas diferentes durante esta pandemia? Por ejemplo, en la recorrida que hicimos con psoriática, Mm, viste que el segundo día lo hacemos en las diferentes sí, provincias, vieron más eritrodermias, el doble de eritrodermias, por ejemplo, durante la pandemia. sí. No, Eh, ¿vos, yo la verdad vos que viste? no, Ok, no, ok, no, ok. no, no. Vi psoriasis, o sea, vi, básicamente, a mí me consultan también psoriasis severas, no, De veras, digamos, exacto. en general no leves algunos, pero muy pocas leves, sino más bien, o sea, eran severas en placa, algunas vi eritrodermias, pero no, no más de lo que era lo habitual, por lo menos de los pacientes que me consultaron, alguna pustulosa generalizada, también que son muy Sí, severas, pero no sí. más que eso. Y también tuvimos que pasar 2 eventos muy importantes. Por un lado, el COVID, que bueno, que seguimos pasándolo, y ver qué pasaba con nuestros pacientes. Y Sí, se hizo, viste, un registro, el SORNET, sí, digamos, internacional, todo sí, para subirlos. Y la otra fue qué pasaba con nuestros pacientes y las vacunaciones, que en general, como para decir, fue todo bien, o sea, nuestros pacientes tratados pasaron una psoriasis muy tranquila porque estaban desinflamados al estar en claro. tratamiento y con las vacunas del COVID que tuvimos de todas las series ARN, ADN y demás, también hubo algunos casos de exacerbación, pocos, digamos, en Ajá, realidad, yo te podría decir de ponerle de 100 pacientes, no llegó ni al 0,5%, que sí ah, ok. tuve desde reactivación de artritis, de psoriasis, pero el 0,5%, o sea, menos del Claro, 1%. O claro, sea que en claro. realidad digamos, uno le aconseja, o el consejo es, por supuesto, vacunate. Y ahora que pasó que están con la tercera dosis de refuerzo y que son todas distintas muchas veces, Sí, que tiene una exacto. Sputnik, una Moderna y ahora en general están dando AstraZeneca.
Bueno, por suerte también han dicho que eso refuerza. A mí me gusta mucho cuando habla el doctor Hefner, me parece, lo he Eh, escuchado, o sea, desde es, webinario me parece que es una persona es súper seria, maravilloso. todos, Stecher también, bueno, son, digamos, como mis referentes para poder manejarme y bueno, y es lo que pasó, que no tuvieron mayores problemas. O sea, al contrario, algunos, la mayoría me preguntó, me doy y hasta para la tercera, porque dice, hoy es una distinta, me doy, sí date, pero bueno, hasta tener esa certidumbre tampoco a veces había de las sociedades, viste, porque te llega Sí, de un día al otro también, viste, la vacuna, no no, es que, bueno, tenés mucho tiempo de, wow, de prepararte, ahora ya es sí. cuando va pasando, uno ya se va quedando más tranquilo. Norita, ¿qué mensaje le darías vos hoy a las personas que tienen psoriasis o artritis psoriásica en el contexto que están y sobre todo las moderadas a severas, ¿no? Sobre todo las severas. En el contexto que están y en que estamos viviendo y en el tema de acceso con respecto a las medicaciones que están ustedes dando. Nosotros hemos visto problemas muy Sí, serios de acceso, sí. muy Es, serios. eso sí fue un tema a veces para, y te piden mucho justamente ahora todas las renovaciones para el año próximo. Bueno, eso hay que uno las tiene que hacer, Eso ya para el que lo sabemos. tiene, hay que hacerlas, no hay que ponerse de cabeza, viste, y Sí, decir no lo voy a hacer, te la no piden hay que otra vez, hacerlo. es otra vez hay que Sí, hacerlo. sí. Primero, lo primero siempre ir a atenderse, o sea, siempre hay desde un hospital, la clínica, la obra social, privado, lo que se pueda y se deba, hay que hacer en la consulta, no dejarse, porque solo esto no se resuelve cuando No, estás entre una psoriasis moderada severa, si tenés artritis psoriásica, sabemos que, y el tiempo que pasa, y más cuando hay artritis, juega muy en contra. Sabemos que claro, 6 meses es como un tiempo, ya nos han enseñado tanto los reumatólogos que perdemos esa ventana de oportunidad, como se llama. exacto. Después, bueno, con respecto a al acceso, el que tiene, por supuesto, prepaga o obras sociales también, que son solidarias, hacer todos los papeles y demás. El que no tiene o tiene incluir salud, que son más complicados, ahora están un poco, justamente estuve llenando unos papeles, eso hay que hacerlo en un hospital, básicamente, porque necesita la firma del director, o sea, de jefe de servicio, director del hospital, hay que aprovechar que los servicios están trabajando, esperemos que Claro, todo siga trabajando, que aunque hoy tengamos más de 10.000 casos, que no se cierre, digamos, de vuelta digamos, el sí. acceso a la consulta, ¿no? Así que hay que hacerlo y hay que hacer muchas veces todo eso que el paciente que siempre hablamos de esta enfermedad sistémica, de esta enfermedad inflamatoria sistémica, que a uno le parece, ¿para qué me está mandando a hacer? No, recalcar que esto no es solamente una enfermedad de la piel, sino que es una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? O Entonces, sea, y cuando eso, le pedimos, explicarle bien lo que quiere decir sistémica, porque más allá sí, de que siempre hablamos de esto, es claro, como que, ay, yo tengo diabetes, sí que por la psoriasis. claro, sistémica quiere decir que no implica solamente el compromiso de la piel, sino que implica justamente una inflamación a nivel de otros órganos. Otros órganos que son como Diana, que son más sensibles a esto, como es, bueno, primero las articulaciones y cursar con artritis psoriásica, después todo el sistema inflamatorio metabólico, como es la diabetes, lo que vos estabas diciendo, como es la obesidad, como es la dislipemia, o sea, no es casualidad, o sea, primero uno, aunque hace muchos años se hablaba, después se dejó, se vino, fue, pero las nuevas, digamos, nuevas y no tan nuevas de corrientes son hablar de esas comorbilidades, que eso fue muy bueno de que aprendimos todos, o que aprendió el público en general, que es la comorbilidad, que son esas Sí. enfermedades que acompañan a una enfermedad princeps, o sea, una enfermedad como es la psoriasis, que es una enfermedad general, y que muchas veces es la que complican, o sea, no se complican solamente por tener las placas en la piel, se complican por la artritis, se complican por la diabetes, se complican por la hipertensión, lo que llamamos el síndrome metabólico o el hígado graso no alcohólico, y bueno, y así muchas, y toda la parte, y no dejando de lado toda la parte emocional, Ujú. psicológica, de hábitos, que lleva muchas veces a perder trabajos, o sea, la capacidad laboral y demás, y el paciente, por supuesto, todo eso empeora como hoy
uno le da tanta importancia y la debe tener la calidad de vida del paciente.